En tiempos de coronavirus, en los que la gente se siente mal, angustiada, triste, con miedo, con depresión, ansiosa, por vivir tiempos de cuarentena, por estar encerrados en casa, es necesario recordar que hubieron personajes en la historia que vivieron situaciones mucho más difíciles. Es por eso que en esta oportunidad voy a hacer el audiolibro del diario de Ana Frank, para que a partir de la historia de esta adolescente podamos entender que lo que estamos viviendo ahora no es trágico. Y al contrario, con estas medidas que toman nuestros gobiernos, lo que buscan es resguardar nuestra salud. Tenemos a la mano el uso del Internet, el WhatsApp y las diferentes redes sociales que nos permite estar conectados con las personas que más queremos y que no están a nuestro lado. Podemos hacer uso libremente de nuestros espacios, prender la luz, apagar, ver la televisión, prender la radio. No hay de qué quejarnos. Así que sin más que decir, vamos a dar inicio a la lectura de este gran libro. El diario de Ana Frank. Espero poder confiártelo todo, de un modo como no he podido hacerlo hasta ahora con nadie, y espero que seas un gran apoyo para mí. Ana Frank, 12 de junio de 1942. Domingo 14 de junio de 1942. El viernes desperté ya a las 6. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños, pero no podía levantarme tan temprano y hube de apaciguar mi curiosidad hasta 7:15. Entonces ya no soporté más y corrí hasta el comedor, donde nuestro pequeño gatito Morchen me saludó con efusivo cariño. Después de las 7, fui al dormitorio de mis padres y enseguida con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar. Y sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus y unas ramas de rosas silvestres. Fueron los primeros saludos del día, ya que más tarde habría bastante más. Papá y mamá me entregaron numerosos regalos, y mis amigos tampoco se quedaron atrás en materia de mimarme. Entre otras cosas, me regalaron un libro titulado Cámara Oscura, un juego de mesa, muchas golosinas, un rompecabezas, un broche, las sagas y leyendas de Holanda, de Joseph Cohen, otro libro encantador, las vacaciones de Daisy en la montaña y algún dinero. Con este me compré las leyendas mitológicas griegas y romanas. ¡Fantástico! Enseguida vino Lies y partimos juntas a la escuela. Comencé siguiendo el ritual holandés de obsequiar golosinas a mis maestros y compañeros de clase, y luego nos pusimos a trabajar. Y basta por hoy. Estoy tan contenta de tenerte. Lunes 15 de junio de 1942. El sábado por la tarde ofrecí una fiesta de cumpleaños. Exhibimos una película, El guardafaro, con Rin Tin Tin, que gustó mucho a mis amigas. Nos entretuvimos como locas. Había muchos jóvenes y jovencitas. Mamá siempre quiere saber con quién pienso casarme más adelante. Creo que se extrañaría bastante si supiera que es con Peter Wessel, con quien me casaría. Pues siempre me hago la tonta cuando me pregunta. Con Lies Gussens y Sam Houtman somos compañeras de clase desde hace 10 años y ellas son muy buenas amigas. Entretanto, conocí a Yuppie van der Waal en el liceo judío. Nos juntamos bastante y ella es ahora mi mejor amiga. Lies ha trabado una amistad profunda con otra chica, y Sam va a otro colegio y se ha hecho de nuevas amigas. Sábado 20 de junio de 1942. No he anotado nada durante un par de días, pues quise reflexionar sobre el significado y la finalidad de un diario de vida. Me causa una sensación extraña el hecho de comenzar a llevar un diario, y no solo por el hecho de que nunca había escrito,
Supongo que más adelante ni yo ni nadie tendrá algún interés en los exabruptos emocionales de una chiquilla de 13 años. Pero eso en realidad poco importa. Tengo deseos de escribir y ante todo quiero sacarme algún peso del corazón. El papel es más paciente que los seres humanos. Pensaba a menudo, cuando apoyaba melancólicamente la cabeza en mis manos ciertos días en que no sabía qué hacer. Primero deseaba quedarme en casa, enseguida salir a la calle, y casi siempre seguía sentada, donde empollaba mis tribulaciones. Sí, el papel es paciente. No tengo la menor intención de mostrar alguna vez este cuaderno empastado con el altisonante nombre de Diario de Vida, salvo que fuera a la amiga o el amigo, y seguramente no le interesará mucho a nadie. Y ahora he llegado al punto alrededor del cual gira todo este asunto de mi diario de vida. En realidad no tengo amiga. Quiero explicar esto en más detalle, pues nadie comprende que una muchacha de solo 13 años se sienta tan sola, y por cierto, llama la atención. Tengo padres amorosos y querendones, una hermana de 16 años, y si lo sumo, unos 30 conocidos, más o menos. Tengo una corte de admiradores, que me dan en todos los gustos y que durante las horas de clase suelen manipular algún espejito de bolsillo hasta que logran capturar una sonrisa mía. Tengo parientes, unos tíos y unas tías realmente encantadores, una linda casa, y en realidad no me falta nada, salvo una amiga. Con ninguno de mis conocidos puedo hacer otras cosas que bromear o cometer disparates. Me es imposible expresarme de veras y me siento interiormente abotonada. Tal vez esa falta de confianza sea un problema mío, pero las cosas son así, lamentablemente, y no logro superar mi condición. Por eso, el diario, con el fin de exacerbar aún más en mí la idea de la amiga ausente, no anotaré solo hechos en mi diario, como suele hacer el grueso de la gente, sino que este diario mismo será mi amiga, y esa amiga habrá de llamarse Kitty. Nadie sería capaz de comprender mis conversaciones con Kitty si no cuento antes algo de mí. Muy a mi pesar, narraré brevemente lo que ha sido mi vida hasta ahora. Cuando se casaron mis padres, papá tenía 36 años y mamá 25. Mi hermana Margot nació en Frankfurt del Meno en 1926. Yo nací el 12 de junio de 1929. Por ser judíos, debimos emigrar a Holanda en 1933, país en que mi padre asumió el cargo de director de Travis. Esta colabora estrechamente con la firma Cullen & Co., cuyas oficinas están en el mismo edificio. Nuestra vida transcurrió llena de sobresaltos, pues nuestros parientes que no salieron de Alemania cayeron bajo el peso de la persecución desencadenada por las leyes de Hitler. Tras el programa de 1938, los dos hermanos de mamá huyeron a América. Nuestra abuela se refugió con nosotros. Entonces tenía 73 años. Después de 1940 terminaron los buenos tiempos. Primero vino la guerra, luego la rendición, enseguida la entrada de los alemanes a Holanda. Y así comenzó la miseria. Un decreto dictatorial siguió a otro, y los judíos se vieron especialmente afectados. Tuvieron que llevar una estrella amarilla en su vestimenta, entregar sus bicicletas, y ya no podían viajar en tranvía, para no hablar de automóviles. Los judíos solo podían hacer compras entre 3 y 5 de la tarde, y solo en tiendas judías. No podían salir a la calle después de las 8 de la tarde, y tampoco salir a sus balcones o jardines después de esa hora. Los judíos tenían vedados los teatros y los cines, así como cualquier otro lugar de entretenimiento público. No podían ya nadar en las albercas públicas o practicar el tenis o el hockey. Se les prohibieron todos los deportes. Los judíos tenían prohibido visitar a sus amigos cristianos. Los niños judíos deben acudir exclusivamente a escuelas judías. Así se amontonan las prohibiciones arbitrarias. Toda nuestra vida estaba sometida a este tipo de presiones. Yuppie,
Suele decirme, ya no me atrevo a hacer casi nada, pues siempre pienso que puede estar prohibido. La abuela murió en enero de este año. Nadie sabe cuánto la quería y cuánto la echo de menos. En 1934 ingresé al jardín infantil del Colegio Montessori y después seguí allí. El año pasado tuve a la directora, la señora K, como jefa de mi clase. Al concluir el año nos despedimos emocionadas y lloramos largo rato abrazadas. Margot y yo debimos proseguir nuestros estudios en el Liceo Judío a partir de 1941. Nosotros 4 estamos bien ahora, y así llegó el momento actual. Y prosigo mi diario. Sábado 20 de junio de 1942. Querida Kitty, comienzo de inmediato. Hay tanta paz ahora. Papá y mamá han salido, y Margot está donde una amiga jugando al ping-pong. Últimamente también yo me he aficionado bastante a ese juego, dado que nosotros, los jugadores de ping-pong, somos tremendamente dados a tomar helados. Nuestras partidas suelen terminar con una excursión a las heladerías, todavía permitidas para los judíos, la Delphi y el Oasis. Nunca nos preocupamos demasiado por si llevamos suficiente dinero en el monedero, puesto que entre los clientes de las heladerías suelen haber amables caballeros de nuestro círculo de conocidos, o algún admirador perdido, los que siempre nos ofrecen más helado del que realmente podemos tomar. Supongo que debe sorprenderte oírme hablar a mi edad de admiradores. Desafortunadamente es un mal inevitable en nuestra escuela. Cuando un compañero me propone acompañarme a casa en bicicleta y se entabla una conversación, 9 de cada 10 veces se trata de un muchacho enamoradizo, y ya no deja de mirarme. Al cabo de un tiempo el arrebato comienza a disminuir, especialmente porque yo no presto demasiada atención a sus miradas ardientes y sigo pedaleando a toda velocidad. Cuando el joven no cesa en sus intenciones, yo me balanceo un poco sobre mi bicicleta, se cae mi cartera y el muchacho se ve obligado a bajarse para recogerla, tras lo cual me las ingenio para cambiar enseguida de conversación. Esto es lo que sucede con los más cándidos. Hay otros, por supuesto, que me tiran besos o tratan de apoderarse de mi brazo, pero esos equivocan el camino. Bajo diciendo que puedo pasarme sin su compañía, o bien me considero ofendida, y les digo claramente que se vayan a su casa. Bueno, la base de nuestra amistad ha quedado establecida. Hasta mañana, Kitty. Ana. Domingo 21 de junio de 1942. Querida Kitty, toda nuestra clase tiembla, pues pronto se reunirá el consejo de profesores. La mayoría de los alumnos se pasan el tiempo haciendo apuestas sobre los que pasarán de curso. Nuestros 2 vecinos de banco, Win y Jax, que han apostado el uno al otro su capital de vacaciones, nos divierten mucho, a Miep de Jong y a mí. De la mañana a la noche se les oye decir, tú pasarás, no, sí. Ni las miradas de Miep, implorando silencio, ni mis accesos de ira correctora pueden calmarlos. Personalmente pienso que la mitad de nuestra clase debería repetir, visto el número de holgazanes que en ella hay. Pero los profesores son la gente más caprichosa del mundo, pero quizá por esta vez actúen en el sentido adecuado. En cuanto a mí, no tengo mucho miedo, creo que saldré del paso. Me entiendo bastante bien con todos mis profesores, que son 9 en total, 7 hombres y 2 mujeres. El viejo señor Kepler, el profesor de matemática, anduvo muy enfadado conmigo durante un tiempo porque yo charlaba demasiado. Finalmente me impuso un castigo: escribir una composición sobre el tema. Una charlatana. ¡Una charlatana! ¿Qué podía escribirse sobre eso? Ya veríamos luego. Después de haberlo anotado en mi cuaderno, traté de quedarme callada. Por la tarde, en casa, terminado todos mis deberes, mi mirada tropezó con la anotación de la composición. Me puse a reflexionar mordiendo la punta de mi estilográfica. Evidentemente, yo podía con letra grande, separando las palabras todo lo posible, garabatear
algunos disparates y llenar las 3 páginas fijadas. Pero la dificultad residía en demostrar de manera irrefutable la necesidad de hablar. Seguí pensando y de repente encontré la solución que me dejó satisfecha. Argumenté que la charla excesiva es un defecto femenino, que yo me esforzaría por corregir un poco, aunque sin librarme de él totalmente, pues mi propia madre habla tanto como yo, sino más. En consecuencia, poco puede hacerse por remediarlo, ya que se trata de un defecto heredado. Mi argumento hizo reír mucho al señor Kepler, pero cuando en la clase siguiente yo reincidí en mi parloteo, me impuso una segunda composición. Tema: una charlatana incorregible. Volví a salir del paso, después de lo cual el señor Kepler no se quejó durante 2 lecciones. A la tercera, realmente exageré. Ana, otro castigo por charlar. Tema: cuá, 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 dice la señora Patagua. Carcajada general. Yo me eché a reír con mis compañeros, aunque sabía que mi imaginación estaba agotada sobre el tema. Necesitaba encontrar algo nuevo, algo original. La casualidad vino en mi ayuda. Mi amiga San, buena poeta, se ofreció a redactar la composición en verso, de principio a fin. Me alegré. ¿Kepler quería burlarse de mí? Me vengaría, burlándome yo de él 2 o 3 veces mejor. Los versos resultaron magníficos. Se trataba de una mamá pata y de un papá cisne, con sus 3 patitos. Estos, por charlar demasiado, fueron mordidos a muerte por su padre. Afortunadamente, la broma agradó a Kepler. Leyó el poema ante nuestra clase y en varias otras, acompañando la lectura con comentarios. Desde entonces no he vuelto a ser castigada. Kepler solo bromea sobre el tema. Tuya, Ana. Viernes 3 de julio de 1942. Querida Kitty, ayer Harry vino a casa para conocer a mis padres. Yo había comprado una torta, bizcochos y pasteles para el té. Había un poco de todo, pero ni Harry ni yo teníamos deseos de quedarnos quietos en una silla, sentados el uno al lado del otro, y nos fuimos a pasear. Eran ya las 8:10 cuando él me trajo a casa. Papá estaba muy enojado. Dijo que no debía regresar tan tarde, pues es peligroso para los judíos encontrarse fuera después de las 8. Tuve que prometerle que en lo sucesivo regresaría 10 para las 8. Mañana estoy invitada a casa de él. Mi amiga Yuppie siempre me hace bromas sobre Harry. En verdad, yo no estoy enamorada, pero tengo el derecho de tener un amigo. Nadie encuentra nada de extraordinario en que yo tenga un compañero o, según la expresión de mamá, un cortejante. Eva me ha contado que una noche, estando Harry en casa de ellos, ella le preguntó: ¿a quién prefieres, a Fanny o a Ana? Eso no te importa, le contestó él. Durante todo el resto de la velada no tuvieron ya ocasión de hablar juntos, pero al irse él le dijo: si quieres saberlo, prefiero a Ana, pero no se lo digas a nadie. Y se fue. Me doy cuenta de que Harry se ha enamorado de mí. Yo lo encuentro divertido y que cambia mi vida. Margot diría de él: Harry es un buen muchacho. Opino lo mismo, y hasta algo más. Mamá no termina de alabarlo. Buen mozo, bien educado, muy amable. Me encanta que todo el mundo en casa lo halle de su gusto. Él también ha simpatizado con mi familia, pero encuentra a mis amigas demasiado niñas, y tiene razón. Tuya, Ana. Sábado 11 de julio de 1942. Querida Kitty, ni papá, ni mamá, ni Margot han podido habituarse aún al carrillón del Westerton, que suena cada cuarto de hora. A mí me pareció maravilloso desde el primer momento, sobre todo de noche, cuando un sonido familiar de aliento. ¿Te interesa quizás saber si me gusta mi escondite? Debo decirte que yo misma no lo sé aún.
creo firmemente que nunca podré considerarme en mi hogar en esta casa, lo que no significa que ella sea lúgubre. Tengo más bien la impresión de que estoy en una pensión muy curiosa. Tal opinión a propósito de un escondite puede parecerte extraña, pero yo no lo veo de otra manera. Nuestro anexo es ideal como refugio, aunque se inclina para un lado y es húmedo. No se encontraría un escondite tan cómodo en el resto de Ámsterdam, y quizá en toda Holanda. Nuestro dormitorio, con sus paredes lisas, parecía desnudo. Gracias a papá, que con antelación trajo mis fotos de artistas de cine y mis postales, pude poner manos a la obra con cola y pinceles, y he ilustrado profusamente mi cuarto. Queda mucho más alegre, y cuando lleguen los Van Damme, veremos lo que se puede hacer con la madera del desván. ¿Acaso sea posible sacar de ella algunos armaritos y estantes? Mamá y Margot se han repuesto un poco. Ayer por primera vez mamá se sintió lo suficientemente bien como para hacer una sopa de arvejas, pero charla que te charla se olvidó de ella, a tal punto que fue imposible arrancar de la cacerola las arvejas carbonizadas. El señor Kraler me ha traído un libro. Anoche, los 4 fuimos a la oficina privada para oír la radio de Londres. Yo estaba tan preocupada pensando que alguien pudiera oírla, que literalmente supliqué a papá que volviéramos arriba, al anexo. Comprendiendo mi angustia, mamá subió conmigo. También en otros casos tenemos mucho miedo de ser oídos o vistos por los vecinos. Confeccionamos cortinas el primer día de nuestra llegada. No son cortinas propiamente dichas, compuestas como están de retazos de tela diferentes en cuanto a la forma, el color, la clase y el diseño. Papá y yo cosimos estos retazos con la torpeza de los profanos en el oficio. Estos ornamentos abigarrados han sido sujetos con chinches a la ventana y ahí quedarán hasta que salgamos de aquí. El edificio de la derecha está ocupado por una gran casa mayorista, el de la izquierda por un fabricante de muebles. ¿Podrán oírnos? Nadie se queda en esos inmuebles después de las horas de trabajo, pero no hay que fiarse. Hemos prohibido a Margot que tosa de noche, pues ha pescado un fuerte resfriado y la atiborramos de codeína. Pienso con alegría en la llegada de los Van Damme, a quienes esperamos el martes. Será más divertido y habrá menos silencio. Es sobre todo el silencio lo que me asusta por la tarde y por la noche. Daría cualquier cosa para que uno de nuestros protectores viniera a dormir aquí. No te imaginas cuán opresivo resulta el hecho de no poder salir nunca, y tengo muchísimo miedo de que seamos descubiertos y fusilados. Durante el día debemos caminar silenciosamente y hablar en voz baja para que no nos oigan en el depósito. Me llaman. Tuya, Ana. Viernes 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, hace un mes que te dejé, pero en verdad no había bastantes novedades para contarte. Los Van Damme llegaron el 13 de julio. Los esperábamos el 14, pero como los alemanes habían empezado a inquietar a una cantidad de gente entre el 13 y el 16, con citaciones a diestra y siniestra, los Van Damme prefirieron llegar un día antes, para mayor seguridad. El primero en aparecer a las 9:30 de la mañana, cuando todavía estábamos desayunando, fue Peter, el hijo de los Van Damme, que está por cumplir 16 años. Es un muchacho de modales suaves, desgarbado y tímido, que trajo consigo a su gato Muschi. No espero gran cosa de él como compañero. El señor y la señora Van Damme llegaron media hora más tarde. La señora provocó nuestra hilaridad al sacar de su sombrerera un enorme orinal. Sin él no puedo vivir, declaró. Era el primer objeto que encontraba a su sitio fijo, debajo del diván que le sirve de cama. El señor Van Damme no había traído el orinal, sino su mesa plegadiza para el té. Desde el comienzo hicimos todas las comidas juntos en una atmósfera de cordialidad. Después de 3 días, todos sentimos que nos habíamos transformado en una sola familia. Era evidente que, habiendo formado aún parte durante toda la semana de los habitantes del mundo exterior, los Van Damme tenían muchas cosas que contarnos. Entre otras, lo que más me interesaba era qué había sido de nuestra casa y del señor Goudsmit.
El señor Van Damme nos relató lo siguiente. El lunes, a la mañana, el señor Guzmit me telefonió para preguntarme si podía pasar por su casa, cosa que hice inmediatamente. Estaba muy nervioso. Me mostró una cartita dejada por los Frank y se mostró dispuesto a llevar el gato a casa de los vecinos, en lo que estuve de acuerdo. El señor Guzmit tenía una investigación y por eso examinamos todas las habitaciones, poniendo en ellas un poco de orden. También despejamos la mesa del desayuno. De pronto, observó sobre el escritorio de la señora Frank un anotador en el cual estaba escrita una dirección de Maastricht. Aún sabiendo que la había dejado intencionalmente, simulé sorpresa y susto, rogando al señor Guzmit que quemara aquel maldito papel sin tardanza. Aunque todo el tiempo simuló no saber nada acerca de la desaparición de ustedes, después de haber visto aquel trozo de papel, se me ocurrió una cosa. Señor Guzmit, dije, me parece recordar algo que podría estar relacionado con esta dirección. Un oficial de jerarquía se presentó en la oficina hace alrededor de 6 meses. Estaba destinado a la región de Maastricht. Parecía ser un amigo de juventud del señor Frank y le prometió ayudarlo en caso necesario. Dije que según todas las probabilidades, aquel oficial había debido mantener su palabra, facilitando de una u otra manera el paso de la familia Frank a Suiza a través de Bélgica. Le recomendé que contara eso a los amigos de los Frank, que pidieran noticias de ellos, aunque sin hablar necesariamente de Maastricht. Enseguida me marché. La mayoría de los amigos de ustedes han sido puestos al corriente, lo he sabido por diversos conductos. Nosotros encontramos esta historia muy divertida y nos reímos aún más de la fuerza de imaginación de la gente de la que nos daban prueba. Otros relatos del señor Van Damme. Así hubo quien nos vio partir a las 4 al romper el alba, montados en bicicleta, y una señora que pretendía saber a ciencia cierta que habíamos sido metidos en un auto militar en plena noche. Tuya, Ana. Viernes 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, la entrada de nuestro escondite ha sido ahora adecuadamente disimulada. El señor Kraler era del parecer de colocar un armario delante de la puerta de entrada. Hay muchos allanamientos a causa de las bicicletas ocultas. Un armario giratorio que se abriera como una puerta. El señor Bosen se ha esforzado como ebanista para la fabricación de este armatoste. Entretanto, fue puesto al corriente de nuestra permanencia en el anexo, y se muestra servicial a más no poder. En este momento, para poder llegar a las oficinas, hay que encorvarse primero y luego saltar, porque los peldaños han desaparecido. Al cabo de 3 días, todos teníamos chichones, porque chocábamos ciegamente contra el bajo dintel de la puerta. Por eso, en el reborde pusimos unos paragolpes, una bolsita rellena de virutas. Veremos cómo resulta eso. No hago gran cosa en materia de estudios. He decidido prolongar mis vacaciones hasta septiembre. Luego papá será mi profesor, pues temo haber olvidado mucho de cuanto aprendí en la escuela. No hay que contar con cambios en nuestra vida. No me entiendo en absoluto con el señor Van Damme. En cambio, él quiere mucho a Margot. Mamá me trata a veces como a una criatura, lo que me parece insoportable. Fuera de eso, no vamos mal. Peter sigue sin gustarme, es tan aburrido. Se la pasa tendido en la cama la mitad del tiempo. A veces hace algún trabajo de carpintería y luego vuelve a la cama. ¡Qué tonto! El tiempo es hermoso y a pesar de todo, lo aprovechamos soleándonos sobre un catre en el desván, por donde el sol entra a raudales a través de una claraboya. Tuya, Ana. Lunes 21 de septiembre de 1942. Querida Kitty, hoy me limito a noticias de la vida cotidiana. La señora Van Damme es insoportable. Conmigo estalla a menudo a causa de mi verborragia, sin fin. Nunca pierde ocasión de fastidiarnos. Su última manía es la de no lavar las cacerolas. Si hay algunas sobras, las deja dentro en lugar de ponerlas en un plato de vidrio como nosotros solemos hacer, y todo eso se estropea.
y cuando a Margot le toca el turno de lavar la vajilla y encuentra 7 utensilios para fregar, la señora le dice despreocupadamente: «Vaya, Margot, tienes trabajo para rato». Papá y yo hemos hallado un modo de entretenernos. Me ayuda a establecer mi árbol genealógico paterno. Sobre cada miembro de la familia me cuenta una breve historia, y eso me hace sentir mi ancestro. El señor Kraler me trae libros cada 15 días. Me entusiasma la serie Jupiter Hull, todo cuanto escribe Sissy van Marksville. Me gusta sobremanera. He leído Alegría de Estío por lo menos 4 veces y las situaciones burlescas siguen haciéndome reír. He reanudado mis estudios. Me esfuerzo mucho con el francés y cada día empollo 5 verbos irregulares. Peter la ha emprendido con el inglés con enormes suspiros. Acaban de llegar algunos libros de texto. Yo había traído una provisión de cuadernos, lápices, gomas y etiquetas. Escucho a veces la audición holandesa que transmiten desde Londres. El príncipe Bernardo acaba de hablar. La princesa Juliana tendrá otro hijo en enero, anunció. Me he alegrado. Aquí se sorprenden de que tenga tanta simpatía por la familia real holandesa. Hace algunos días los mayores juzgaban que al fin y al cabo yo no era tan tonta. Aquel mismo día tomé la firme resolución de trabajar más. No quisiera volver a encontrarme en la misma clase a los 14 o 15 años. Enseguida se mencionó el hecho de que casi todos los libros de los mayores me estaban vedados. Mamá lee en este momento Hiren, Browen en Nechten, pero a mí me lo han prohibido. Primero tendré que madurar más, como mi talentosa hermana, que ya leyó esa obra. Se ha hablado también de mi ignorancia. Yo nada sé de filosofía ni de psicología. Quizás sea menos ignorante el próximo año. Acabo de consultar en el diccionario estas difíciles palabras. Compruebo algo alarmante. No tengo más que un vestido de mangas largas y 3 chalecos para el invierno. Papá me ha permitido tejer un suéter blanco con lana de oveja. La lana no es muy bonita, cierto, pero su calor será una compensación. Tenemos más ropas nuestras en casa de otras personas. Lástima que no podamos ir a buscarlas antes de que termine la guerra, y aún así, quién sabe si las recuperaremos. Hace un momento apenas terminaba de escribir sobre la señora Van Damme. Ella tuvo la ocurrencia de entrar en la habitación. ¡Tac! Diario cerrado. ¿Qué, Ana? ¿No me permites ver tu diario? Me temo que no. Vamos, ¿ni siquiera la última página? No, ni siquiera la última página. Me ha dado un buen susto. En esa página ella no aparecía nada favorecida. Tuya, Ana. Viernes 25 de septiembre de 1942. Querida Kitty, ayer estuve de visita en casa de los Van Damme para charlar un poco. Es algo que hago de vez en cuando. A veces se pasa allí un momento agradable. Entonces se comen bizcochos, antipolillas, la caja de lata la guardan en el armario que está lleno de bolas de naftalina. Y bebemos limonada. Hablamos de Peter. Les dije que Peter me acariciaba a menudo y que a mí me gustaría que dejara de hacerlo, pues me desagradaban tales demostraciones de parte de los muchachos. Con entonación paterna, ellos me preguntaron si en realidad yo no podía encariñarme con Peter, porque según dijeron, él me quería mucho. «Ah, ¿sí?», pensé, y dije, «¡Oh, no!». Dije también que por momentos Peter me parecía un poco torpe, pero que probablemente era tímido como todos los muchachos que no estaban acostumbrados a alternar con chicas. Debo decir que el Comité de Refugiados, sección masculina, se muestra bastante ingenioso. Te relataré lo que han inventado para dar noticias nuestras al apoderado de la Travis, el señor Van Dijk, que ha guardado secretamente algunos de nuestros objetos personales y es amigo nuestro. Enviaron una carta mecanografiada a un farmacéutico cliente de la casa que vive en la Zelandia Meridional.
adjuntando a la carta un sobre escrito por papá con la dirección de la oficina. El farmacéutico se sirve entonces de ese sobre para enviar una respuesta. Tan pronto como ella llega, sustituyen la carta del farmacéutico por un mensaje manuscrito de papá dando señales de vida. La carta de papá que ellos enseñan entonces al señor Van Dijk parece haber pasado de contrabando por Bélgica y mandada vía Zelandia. Este puede leerla sin sospechar de la treta. Se ha elegido Zelandia porque es limítrofe de Bélgica y además porque no se puede ir allí sin permiso especial, de manera que Van Dijk no podría comprobar si realmente estamos allí. Tuya, Ana. Martes 29 de septiembre de 1942. Querida Kitty, las personas que viven escondidas pasan por experiencias curiosas. Figúrate que no tenemos bañera y que nos lavamos en una artesa. Y como hay agua caliente en la oficina, quiero decir en todo el piso inferior, los 7 aprovechamos esta ventaja por turno. Pero como somos muy diferentes unos de otros, algunos se han mostrado más pudorosos. Cada miembro de la familia se reserva su rincón personal a guisa de cuarto de baño. Peter se da el suyo en la cocina, a pesar de la puerta vidriera. Cuando piensa bañarse, anuncia durante media hora que no habrá que pasar por delante de la cocina. Esta medida le parece suficiente. El señor Van Damme se toma el suyo en la alcoba. La seguridad de lavarse en su cuarto le compensa el fastidio de subir el agua al tercer piso. La señora Van Damme simplemente no se baña por el momento. Está esperando hallar el lugar más adecuado. Papá ha elegido la oficina privada como cuarto de baño y mamá la cocina, detrás de la pantalla de la estufa. Margot y yo nos hemos reservado la oficina de delante. Se bajan las cortinas todos los sábados por la tarde. La que aguarda su turno espía por una estrecha rendija a la extraña gente de afuera que va y viene. Desde la semana última, mi cuarto de baño dejó de agradarme y me puse pues a buscar una instalación más cómoda. Peter me dio una buena idea, colocar la tina en el espacio BC de la oficina. Allí puedo sentarme hasta encender la luz, cerrar la puerta con llave, hacer correr el agua sucia sin ayuda de terceros, y estoy al abrigo de miradas indiscretas. El domingo utilicé por primera vez mi nuevo cuarto de baño y resulta cómico decirlo, lo juzgo, el más práctico de todos. La semana pasada, los plomeros trabajaron en el piso de abajo en la conexión de agua que debía ser llevada del BC de las oficinas al corredor. Esta transformación está destinada a impedir que se forme hielo en las cañerías, para el caso de que tengamos un invierno riguroso. Esta visita de los plomeros nos resultaron muy desagradable. No solo no había que tocar los grifos del agua durante el día, sino que tampoco podíamos usar los BC. Quizá no sea muy delicado contarte lo que hicimos, pero no soy tan remilgada como para no hacerlo. Desde que nos mudamos al anexo, papá y yo nos procuramos un orinal improvisado a falta de uno verdadero, sacrificando para ello 2 grandes frascos de conserva de vidrio. Durante los trabajos, pusimos y utilizamos los recipientes en la alcoba. Con todo, eso se me antojaba menos horrible que permanecer encerrada en una habitación, inmóvil en una silla, sin poder hablar durante todo el día. No puedes imaginar el suplicio de la señorita Cuacuá. Ya durante las horas de trabajo, no hacemos más que cuchichear, pero no hablar en absoluto, y no moverse es 100 veces más horrible. Después de 3 días de este régimen me sentía entumecida y tenía el trasero duro y dolorido. Afortunadamente, unos ejercicios físicos antes de acostarme me procuraron un cierto alivio. Tuya, Ana. Viernes 9 de octubre de 1942. Querida Kitty, hoy no tengo que anunciarte más que noticias tristes y deprimentes. Nuestros muchos amigos judíos son poco a poco embarcados por la Gestapo.
que no anda con contemplaciones. Son transportados en furgones de ganado a Westerbork, un gran campo para judíos, en Drenthe. Westerbork debe ser una pesadilla, un solo lavado cada 100 personas, y faltan retretes. La promiscuidad es atroz. Hombres, mujeres y niños duermen juntos. Imposible huir. La mayoría está marcada por el cráneo afeitado, y muchos además por su tipo judío. Si eso sucede ya en Holanda, ¿qué será en las regiones lejanas y bárbaras de las que Westerbork no es más que el vestíbulo? Nosotros no ignoramos que esas pobres gentes serán exterminadas. La radio inglesa habla de cámaras de gas. Después de todo, quizás sea la mejor manera de morir rápidamente. Eso me tiene enferma. Miep cuenta todos esos horrores de manera tan impresionante que ella misma se siente convulsionada. Un ejemplo reciente. Miep encontró ante su puerta a una vieja judía paralítica, aguardando a la Gestapo, que había ido a buscar un auto para transportarla. La pobre vieja se moría de miedo a causa de los bombardeos de los aviones ingleses y temblaba viendo los haces luminosos que se cruzaban en el cielo como flechas. Miep no tuvo el valor de hacerla entrar en su propia casa. Nadie se hubiera atrevido a hacerlo. Los alemanes castigan tales acciones sin clemencia. Ellie también tiene motivo para estar triste. Su novio tiene que partir para Alemania. Ella teme que los aviadores que vuelan sobre nuestras casas dejen caer su cargamento de bombas, a menudo de millares de kilos, sobre la cabeza de Dirk. Bromas tales como que nunca recibirá 1000 y una sola bomba basta, me parecen fuera de lugar. Cierto que Dirk no es el único obligado a partir. Todos los días salen trenes atestados de jóvenes de uno y otro sexo, destinados al trabajo obligatorio en Alemania. Cuando se detienen en el trayecto en tal o cual cruce, algunos tratan de escapar o pasar a la clandestinidad. Eso resulta a veces, pero en muy pequeña proporción. Aún no he terminado con mi oración fúnebre. ¿Has oído hablar alguna vez de rehenes? Es su último invento para castigar a los saboteadores. La cosa más atroz que puede imaginarse. Ciudadanos inocentes y absolutamente respetables son arrestados y aguardan en la cárcel su condena. Si el saboteador no aparece, la Gestapo fusila a un número de rehenes sin más rodeos. Los diarios publican a menudo las esquelas mortuorias de esos hombres, bajo el título de accidente fatal. Hermoso pueblo, el alemán, y pensar que yo pertenecía a él. Pero no, hace mucho tiempo que Hitler nos hizo apátridas. Por lo demás, no hay enemigos más grandes que estos alemanes y los judíos. Tuya, Ana. Martes 20 de octubre de 1942. Querida Kitty, aún me tiembla la mano, aunque ya pasaron 2 horas desde que recibí ese susto. En el edificio hay 5 extintores de incendios. El carpintero, o quien sea que se encarga de esa tarea, tenía que venir a recargar los aparatos. Estábamos al corriente, pero nadie nos había advertido que era para hoy. Sucedió que ninguno de nosotros estaba haciendo intento alguno de permanecer en silencio. De pronto oí desde el rellano fuertes martillazos del otro lado de nuestra puerta armario. Inmediatamente pensé en el carpintero, y fui a decirle a Ellie, que comía con nosotros, que no bajase. Papá y yo montamos guardia a la puerta para enterarnos en qué momento partía el obrero. Después de haber trabajado un cuarto de hora, dejó su martillo y sus otras herramientas sobre nuestro armario, así lo creímos, y golpeó a nuestra puerta. Todos palidecimos. ¿Había oído algo y quería examinar aquella armazón misteriosa? Se hubiera jurado que era eso. Golpeaba, tiraba, empujaba sin cesar, aterrorizaba. Casi me desvanecí pensando que aquel hombre que nos era totalmente extraño iba a descubrir nuestro hermoso escondite. Y en el preciso instante en que creí llegaba mi última hora, oí la voz del señor Kraler, que decía: «¡Ábranme!
¿Quieren? ¡Soy yo! Le abrimos inmediatamente. Se le había trabado el pestillo que sujeta la puerta del armario y del que los iniciados se sirven desde fuera. Por eso nadie pudo prevenirnos de la hora de los trabajos. El obrero se había ido, y el señor Cuffis, al venir a buscar a Ellie, no lograba abrir la puerta armario. ¡Qué alivio! En mi imaginación, aquel tipo dispuesto a entrar en nuestro refugio asumía proporciones cada vez más formidables. A la larga se había transformado en un verdadero gigante y en el fascista más fanático por añadidura. Bien, afortunadamente por esta vez el miedo resultó infundado, pero el lunes nos divertimos mucho. Miep y Henk van Santen pasaron la noche con nosotros. Margot y yo dormimos con papá y mamá con el fin de ceder nuestro lugar a los jóvenes esposos. Comimos deliciosamente bien. El festín fue interrumpido por un cortocircuito causado por la lámpara de papá. ¿Qué hacer? Había otros tapones en la casa, pero la caja con repuestos se encuentra en el fondo del almacén. Por eso, dar con él en la oscuridad era toda una empresa. Los hombres decidieron, sin embargo, arriesgarse, y después de 10 minutos pudimos apagar las velas. Hoy madrugué mucho. Henk tenía que irse a las 8:30. Miep bajó a la oficina después de un buen desayuno en familia, encantada de librarse del trayecto en bicicleta porque llovía a torrentes. La semana próxima, Ellie, a su vez, vendrá a pasar una noche con nosotros. Tuya, Ana. Lunes 9 de noviembre de 1942. Querida Kitty, ayer Peter cumplió 16 años. Recibió regalos preciosos, entre otros un juego de mesa, una máquina para afeitarse y un encendedor. Él no fuma o lo hace raramente, pero eso es elegante. El señor Van Damme nos sorprendió grandemente al anunciarnos a la 1 de la tarde que los ingleses habían desembarcado en Túnez, en Argel, en Casablanca y en Orán. La opinión de todo el mundo fue: es el principio del fin. Pero Churchill, el primer ministro inglés, que indudablemente había oído las mismas exclamaciones, dijo: este desembarco es un acontecimiento, pero no hay que denominarlo el principio del fin. Yo más bien diría que es el fin del principio. ¿Aprecias la diferencia? No obstante, podemos ser optimistas. Stalingrado, que los alemanes sitian desde hace 3 meses, sigue sin caer en sus manos. Para hablar nuevamente del anexo, voy a describirte cómo nos aprovisionamos. Como sabes, hay unos glotones en el piso de arriba. El pan nos lo trae un amable panadero que el señor Coffius conoce bien. No disponemos de tanto como antes en casa, pero es suficiente. Compramos clandestinamente tarjetas de racionamiento, cuyos precios no cesan de subir de 27 a 33 florines en el momento actual, por un trozo de papel impreso. Además de nuestras latas de conservas, hemos comprado 120 kilos de legumbres secas que no están destinadas a nosotros solos, sino también al personal de la oficina. Estas legumbres fueron colocadas en bolsas que se colgaron en nuestro pequeño corredor, detrás de la puerta armario. El peso hizo reventar algunas costuras. Decidimos, pues, alinear nuestras provisiones de invierno en el desván y confiar a Peter la tarea de subirlas. 5 de las 6 bolsas habían llegado a destino sin inconvenientes. Peter estaba subiendo la sexta, cuando la costura posterior se abrió y dejó caer desde lo alto de la escalera una lluvia, mejor dicho, una granizada de porotos. Como contenía alrededor de 20 kilos, aquella bolsa derramó su contenido con un estrépito de juicio final. En la oficina imaginaban ya que la casa iba a hundirse. Afortunadamente no estaba allí más que el personal de costumbre. Asustado durante un instante, Peter no tardó en echarse a reír al verme al pie de la escalera, tal como una isla engullida por las olas de porotos que me subían hasta los tobillos.
Nos pusimos a recogerlos, pero los porotos son tan pequeños y tan lisos que siempre quedan algunos en todos los rincones posibles e imposibles. A raíz de este accidente, ya no pasamos por la escalera sin recuperar con sendas genuflexiones los gestos de los porotos que llevamos a la señora Van Damme. Casi me había olvidado de decirte lo más importante. Papá se ha restablecido completamente. Tuya, Ana. Postdata. La radio acaba de anunciar que Argel ha caído. Marruecos, Casablanca y Orán están desde hace algunos días en manos de los ingleses. Ahora esperamos las noticias de Túnez. Sábado 28 de noviembre de 1942. Querida Kitty, hemos gastado demasiada electricidad, excediendo nuestra cuota. Resultado, la más grande economía y la perspectiva de que nos corten la corriente durante 15 días. Se pone bastante oscuro y a partir de las 4 o de las 4:30 y ya no podemos leer. Matamos el tiempo con toda clase de tonterías, tales como adivinanzas, cultura física, hablar inglés o francés, criticar libros, y a la larga nos cansamos. Desde anoche tengo algo nuevo. Tomo los gemelos y miro hacia las habitaciones iluminadas de nuestros vecinos. Durante el día no nos está permitido correr las cortinas ni 1 centímetro, pero por la noche no veo ningún mal en ello. No sabía que los vecinos fueran gente tan interesante, al menos los nuestros. He sorprendido a una pareja en el momento de sentarse a comer más allá. Toda una familia asistía a la proyección de una nueva película, y al dentista de enfrente que atendía a una anciana terriblemente asustada. A propósito de dentistas, el señor Dussel, que tenía reputación de querer a los niños y entenderse maravillosamente con ellos, se revela un educador del más viejo estilo y predica largamente sobre urbanidad. Como yo tengo la rara suerte de compartir mi alcoba demasiado estrecha con el honorable pedagogo y como se me considera la más mal educada de los 3 jóvenes, no sé cómo esquivar sus reprimendas y sus sermones y termino por fingirme dura de oído. Si la cosa quedara ahí sería soportable, pero el señor se muestra un espía de primer orden y hace de mamá otra espía. ¿Comprendes? Primero me dejo atrapar por él y enseguida viene el remate de mamá. Si el día es especialmente fatídico, la señora Van Damme me llama 5 minutos después para hacerme responder de tal o cual cosa. A diestra y siniestra, por sobre mi cabeza, por todas partes estalla la tormenta. En realidad, no es fácil ser la figura central, mal educada, el pararrayos de una familia censurante que vive en un escondite. Por la noche, en la cama, pasando revista a los numerosos pecados y faltas que se me atribuyen, me pierdo de tal manera en ese montón de acusaciones que o me echo a reír o me pongo a llorar, según mi estado de ánimo. Enseguida me duermo con la extraña sensación de querer ser distinta de como soy, o también de no ser como yo quiero, o de proceder quizá de manera distinta a como yo querría o a como yo soy. ¡Ay! No lo veo tan claro, y tú tampoco. Desde luego, discúlpame por esta confusión, pero no me gusta tachar y actualmente la falta de papel nos prohíbe romperlo. Solo me resta aconsejarte que no releas la frase precedente y sobre todo que no trates de profundizarla, porque nunca sacarás nada en limpio. Tuya, Ana. Domingo 13 de diciembre de 1942. Querida Kitty, estoy cómodamente instalada en la oficina del frente y puedo mirar hacia afuera por la rendija de la espesa cortina, aunque ya está anocheciendo. Tengo todavía bastante luz para escribirte. Resulta extraño ver pasar a la gente. Me parece que todos tienen prisa y que a cada instante van a chocar contra sus propios pies. En cuanto a los ciclistas, a la velocidad que van ni siquiera puedo distinguir si son hombres o mujeres. La gente de este barrio es típicamente popular y en su mayor parte se ve pobre, en especial los niños que están muy sucios. No los tocaría ni con pinzas.
verdaderos hijos del arrabal, con la nariz siempre chorreante, hablan una jerga apenas comprensible. Ayer en la tarde, cuando Margot y yo tomamos aquí nuestro baño, le dije: si pudiéramos atrapar a esos chicos que pasan por aquí, uno detrás de otro, darles un baño, lavarlos, cepillarlos, zurcirles la ropa y dejarlos enseguida. Margot me interrumpió: los verías mañana lo mismo de sucios y con idénticos harapos. Pero digo tonterías, hay otras cosas que ver, autos, barcos y la lluvia. Me gusta en particular escuchar el rechinar de la tranvía al pasar frente a la casa. Nuestros pensamientos varían tan poco como nosotros mismos. Forman un círculo perpetuo que va de los judíos a los alemanes y de los alimentos a la policía. Entre paréntesis, hablando de judíos, ayer por entre las cortinas vi pasar a dos. Yo estaba muy triste, tenía la sensación de traicionar a esa gente y de espiar su desgracia. Exactamente, delante de nosotros hay una barca habitada por un barquero y su familia, con su perrito. No conocemos del perro más que sus ladridos y su colita enroscada, que divisamos sobresaliendo de la borda, cuando él da vueltas por el desembarcadero. Ahora que la lluvia persiste, la mayoría de la gente anda oculta bajo su paraguas. No veo más que impermeables, y a veces una nuca debajo de una gorra. Casi no vale la pena mirar a nadie. Ya he visto bastante a esas mujeres abotargadas por las papas vestidas con un abrigo verde o rojo, los tacones gastados, la bolsa al brazo. Algunas tienen el rostro bondadoso, otras se muestran ceñudas, lo cual depende del humor de sus maridos. Tuya, Ana. Martes 22 de diciembre de 1942. Querida Kitty, todo el mundo en el anexo se regocija con la novedad. Tendremos cada uno 125 gramos de mantequilla para Navidad. El diario anuncia 250 gramos, pero esa ración está reservada a los privilegiados que obtienen sus tarjetas del Estado, y no a los judíos ocultos que solo pueden pagar 4 tarjetas ilegales en lugar de 8. Todos vamos a amasar con nuestra ración de mantequilla. Esta mañana he preparado bizcochos y 2 tortas. Hay mucho que hacer arriba, por eso mamá me ha dicho que no debo ir allí a realizar mis tareas o leer, hasta que se haya terminado el trabajo de casa. La señora Van Damme guarda cama a causa de su costilla lastimada. Se queja todo el día, hace renovar sus compresas y no se contenta con nada. Me gustaría volver a verla de pie y en sus cosas. Hay que hacerle justicia, es muy activa y ordenada, mientras goza de buena salud física y moral. Hasta se muestra buena compañera, porque me dice chis chis todo el día cuando hago demasiada bulla. Mi compañero de alcoba se permite lanzarme su chis chis durante la noche. ¿Es que ya no tengo el derecho de darme vuelta en la cama? Me niego a hacerle caso y tengo la firme intención de devolver un chis chis la próxima vez. Me hace rabiar sobre todo el domingo, cuando enciende la luz a la mañana temprano para hacer gimnasia. Eso dura, me parece a mí, horas y horas, porque desplaza constantemente las sillas que coloco a la cabecera de mi cama para alargarla, bajo mi cabeza todavía dormida. Después de haber terminado sus ejercicios de ablandamiento, agitando violentamente los brazos, el caballero empieza a arreglarse, yendo ante todo a la percha para buscar sus calzoncillos, ida y vuelta. Lo mismo para su corbata, olvidada sobre la mesa, chocando como es natural cada vez contra mis sillas. Pero, ¿para qué aburrirte con mis viejos señores insoportables? Mis quejas no harán cambiar las cosas. En cuanto a mis medios de venganza, tales como desenroscar la lámpara, cerrar la puerta con llave, esconder sus ropas, renuncio a ellos para que reine la paz. ¡Oh, me he vuelto muy razonable! Aquí se necesita buen sentido para todo, para aprender a escuchar, para callarse, para ayudar, para ser amable y quién sabe para qué más aún. Temo abusar de mi cerebro, ya de por sí no demasiado lúcido, y que no quede nada de él para después de la guerra. Tuya, Ana.
Sábado 30 de enero de 1943. Querida Kitty, me atormento y rabio interiormente sin poder demostrarlo. Me gustaría gritar, golpear con los pies, llorar, sacudir a mamá, querría no sé qué. No puedo soportar de nuevo cada día esas palabras hirientes, esas miradas burlonas, esas acusaciones como flechas lanzadas por un arco demasiado tenso, que me penetran y que son tan difíciles de retirar de mi cuerpo. A Margot, a Van Damme, a Dussel y también a papá, querría gritarles: déjenme en paz, déjenme dormir una sola noche sin mojar de lágrimas mi almohada, sin esos latidos en mi cabeza y sin que los ojos me ardan. Déjenme partir, déjenme abandonarlo todo, y en especial este mundo. Pero soy incapaz de eso. No puedo dejar traslucirse mi desesperación. No puedo exponer a sus miradas las heridas que me causan, ni soportar su lástima o su burlona bondad, lo que me haría gritar tanto más. Ya no puedo hablar sin que se me juzgue afectada, ni callarme sin ser ridícula. Soy tratada de insolente cuando respondo, de astuta cuando tengo una buena idea, de perezosa cuando estoy fatigada, de egoísta cuando como un bocado de más, de estúpida, de apocada, de calculadora, etc. Durante todo el día no oigo más que eso, que soy una chiquilla insoportable. Aunque me ría y finja desentenderme, confieso que todo ello me afecta. Tomaría a Dios por testigo y le pediría que me diese otra naturaleza, una naturaleza que no provocara la cólera ajena. Pero es imposible. No puedo rehacerme y sé bien que no soy tan mala como pretenden. Hago cuanto puedo por contentar a todo el mundo a mi alrededor. Te aseguro que ni sospechan hasta qué punto me esfuerzo. Suelo reírme a la menor cosa para no darles a entender que soy desgraciada. Más de una vez, después de reproches interminables y poco razonables, le he lanzado a mamá en la cara: no me importa lo que tú dices, no te ocupes más de mí, soy un caso desesperado, ya lo sé. A renglón seguido me ha sido menester oír que era una insolente. Durante 2 días se hace caso omiso de mi presencia o poco más o menos, y luego todo es olvidado y vuelve a entrar en su órbita para los demás. Me es imposible ser un día la chiquilla bonita, cuando la víspera estuve a punto de lanzarles mi odio a la cara. Prefiero mantenerme en un justo término, que desde luego no tiene nada de justo, y guardarme para mí mis pensamientos. Si vuelven a tratarme con desprecio, adoptaré por una vez la misma actitud hacia ellos para probar. Ah, si solo fuese capaz de hacerlo. Tuya, Ana. Sábado 27 de febrero de 1943. Querida Kitty, Pym espera una invasión aliada de un día a otro. Churchill tuvo una pulmonía, de la que se restablece lentamente. En la India, Gandhi demuestra una vez más su amor por la libertad haciendo huelga de hambre. La señora Van Damme pretende ser fatalista. Pero ¿quién es la más chillona durante los bombardeos? Nadie más que Petronella. Henk nos ha traído el sermón impreso por los obispos y distribuido entre los fieles de la iglesia. Es magnífico y está muy bien escrito. Holandeses, no descanséis. Todos están luchando con sus propias armas, por la libertad de la patria, del pueblo y de la religión. Ayudad, sed generosos y no desfallezcáis. Y eso viene del púlpito. ¿Servirá de algo? Nuestros correligionarios seguramente no podrán ser ayudados. No te imaginas lo que ha sucedido. El propietario vendió este edificio sin avisar antes a Kraler y Koffius. La otra mañana vino de visita el nuevo propietario, acompañado de un arquitecto, para examinar la construcción. Afortunadamente, el señor Koffius se encontraba presente. Les enseñó toda la casa, salvo nuestro anexo, diciéndoles que la llave de esa puerta la tenía en su domicilio. El nuevo propietario no insistió, con tal de que no vuelvan para echar una ojeada al anexo. Eso sería amargo para nosotros.
papá nos regaló un nuevo fichero, que nos servirá a Margot y a mí para los libros que ya hemos leído. Cada una anotará el título de los libros, el autor, etc. Tengo un cuaderno especial para las palabras extranjeras. Desde hace algunos días las cosas marchan mejor con mamá, pero nunca seremos la una confidente de la otra. Margot está cada vez más pronta a sacar las uñas, y hay algo que fastidia a papá, aunque él es siempre muy bueno. Nuevo racionamiento de mantequilla y margarina en la mesa. En cada plato se coloca una pequeña porción. Considero que los Van Damme no realizan un reparto equitativo, pero mis padres temen demasiado las disputas para permitirse una observación. Por mi parte, creo que a esa gente siempre se le debería pagar con la misma moneda. Tuya, Ana. Miércoles 10 de marzo de 1943. Querida Kitty, anoche tuvimos un cortocircuito, precisamente durante un bombardeo y el ruido ensordecedor de los cañones antiaéreos. No puedo librarme del miedo a los aviones y a las bombas, y me paso casi todas las noches al lecho de papá, buscando allí protección. Es una niñería, lo admito, pero si tú tuvieras que pasar por eso. Los cañones hacen un estruendo ensordecedor. La señora fatalista estaba a punto de soltar las lágrimas cuando dijo con una vocecita quejumbrosa: «¡Oh, qué desagradable! ¡Oh, qué estruendo!». Lo que quería decir: «Me muero de miedo». A la luz de las velas era menos terrible que en la oscuridad. Yo me estremecía como si tuviera fiebre y suplicaba a papá que encendiera nuevamente la velita, pero él se mantuvo inflexible. Había que permanecer en la oscuridad. De repente empezaron a tirar con las ametralladoras, lo que es 100 veces más aterrador que los cañones. Mamá saltó de la cama y encendió la vela, a pesar de que papá refunfuñaba. Mamá contestó con firmeza: «¿Es que tomas a Ana por un viejo soldado como tú?». Asunto concluido. ¿Te he hablado ya de los otros miedos de la señora Van Damme? Creo que no. Si no lo hiciera, no estarías completamente al tanto de las aventuras del anexo. Una noche, la señora creyó oír ladrones en el desván. Percibía sus pasos, no cabía duda, y estaba tan asustada que despertó a su marido. Pero en ese momento, los ladrones habían desaparecido. El señor Van Damme no oyó más que los latidos del corazón de su esposa. «Oh, Putty», apodo del señor. «Seguramente se han llevado los salchichones y todas nuestras bolsas de frijoles. ¿Y Peter? ¿Estará todavía Peter en su cama? No te alarmes que no se han llevado a Peter. No tengas miedo y déjame dormir». Pero no hubo más remedio. La señora sentía tal pavor que ya no podía volver a conciliar el sueño. Algunas noches después, toda la familia Van Damme fue despertada por sonidos fantasmales. Peter subió al desván con una lámpara de bolsillo. ¿Y qué vio? ¡Brrr! Una caterva de ratas que huían. Los ladrones habían sido descubiertos. Hemos dejado a Muschi en el desván para que case a los indeseables que no han vuelto, por lo menos durante las horas de descanso. Noches atrás, Peter subió a la buhardilla a buscar periódicos viejos. Al bajar la escalera, apoyó la mano sin mirar en una rata enorme. Le faltó poco para que rodase por la escalera, muerto de terror y de dolor, porque la rata le mordió el brazo. ¿Y cómo? Al entrar en nuestra habitación estaba pálido como la cera y con su pijama todo manchado de sangre. Apenas si se mantenía en pie. ¡Qué sorpresa tan desagradable! No es divertido acariciar a una rata, y si por añadidura lo muerde a uno, resulta espantoso. Tuya, Ana. Viernes 19 de marzo de 1943. Querida Kitty, apenas una hora después, la alegría fue seguida de una decepción. Turquía aún no está en guerra. El discurso del ministro del Exterior no era más que un llamamiento a suspender la neutralidad. Un vendedor del centro de la ciudad había gritado: «Turquía al lado de los ingleses». Sus diarios llegaron hasta nosotros con sus falsas noticias y desengaño. Los billetes de 500
y de 1000 florines van a ser declarados caducos. Quienes se ocupan del mercado negro, etc., van a verse en apuros. Pero es mucho más serio para los propietarios que ocultan su dinero y para quienes están escondidos por la fuerza de las circunstancias. Cuando se quiere cambiar un billete de 1000, se está obligado a declarar y probar su proveniencia. Podrán utilizarse para pagar los impuestos hasta la semana próxima. Dussel ha conseguido un antiguo torno operado a pedal. Bien pronto voy a ser sometida a un examen minucioso. El Führer de los germanos ha hablado a sus soldados heridos. Triste audición, preguntas y respuestas poco más o menos de esta clase. Mi nombre es Heinrich Schöppel. ¿Dónde fue usted herido? En el frente de Stalingrado. ¿Qué heridas tiene? Ambos pies helados y fractura del brazo izquierdo. Así transcurría esta tremebunda función de títeres. Los heridos parecían estar muy orgullosos de sus heridas. Cuantas más, mejor. Uno de ellos parecía muy turbado. Apenas podía hablar por la simple razón de que le era permitido tender al Führer la mano. Si es que le queda alguna duda. Tuya, Ana. Sábado 27 de marzo de 1943. Querida Kitty, hemos terminado el curso de taquigrafía por correspondencia y vamos a dedicarnos a la velocidad. ¿No te parece que seremos campeones? Debo contarte otras cosas sobre mis asignaturas de pasatiempo. Así las llamo porque no tenemos otra cosa que hacer que dejar transcurrir los días lo más rápidamente posible hasta que podamos salir. Me entusiasma la mitología y sobre todo los dioses griegos y romanos. Es una chifladura pasajera, dicen los que me rodean. Nunca han oído hablar de un escolar que aprecia a los dioses a ese punto. Bah, yo seré la primera. El señor Van Damme sigue resfriado, o mejor dicho, tiene la garganta un poco irritada. Sus aspavientos resultan cómicos. Hace gárgaras con una infusión de manzanilla y se pincela el paladar con azul de metileno. Se desinfecta los dientes, la lengua, hace inhalaciones y además el caballero está de mal humor. Rauter, uno de los nazis importantes, ha pronunciado un discurso. Todos los judíos deberán abandonar los países germánicos antes del 1 de julio. La provincia de Utrecht será depurada del 1 de abril al 1 de mayo, como si se tratase de vulgares baratas. Enseguida, las provincias de Holanda del Norte y del Sur, del 1 de mayo al 1 de junio, llevan a esas pobres gentes al matadero como un tropel de animales enfermos y sucios. Pero prefiero no hablar de eso porque es una pesadilla. Una buena noticia. La oficina de colocación alemana ha sido saboteada. Le prendieron fuego algunos días más tarde, otro tanto con el registro civil, donde hombres disfrazados de polizontes alemanes maniataron a los centinelas y destruyeron documentos importantes. Tuya, Ana. Jueves 10 de abril de 1943. Querida Kitty, las cosas no están para bromas. Hoy puedo decir con fundamento, una desgracia nunca viene sola. Ante todo, el señor Cogius, ese protector que nunca deja de alentarnos, tuvo ayer una fuerte hemorragia del estómago y debe guardar cama al menos 3 semanas. Luego, Ellie está con gripe. Además, el señor Bosen tiene probablemente también una úlcera en el estómago y será internado en el hospital la semana próxima para que lo operen. Por añadidura, importantes conversaciones de negocios iban a entablarse y ya habían sido fijados los detalles entre papá y Cogius. Faltó tiempo para poner suficientemente al tanto a Kraler. Esa reunión de negocios que debía celebrarse en la oficina privada tenía a papá terriblemente ansioso en cuanto al resultado. «Si yo pudiera estar presente, ¡ay, si yo pudiera estar allí!», exclamaba. «¿Por qué no pegas el oído al suelo?», le aconsejaron. «Lo oirías todo». El rostro de papá se iluminó. Ayer a la mañana, a las 11:30, Margot y Ping, 2 oídos valen más que uno,
se tendieron a todo lo largo para tomar el puesto de escucha. La conversación, inacabada por la mañana, se postergó hasta la tarde. Papá estaba acalambrado por aquella postura poco práctica e incapaz de proseguir la campaña de espionaje. A las 2:30, cuando las voces se hicieron oír, me rogó que lo reemplazara al lado de Margot. Pero las conversaciones se eternizaban y se hacían tan aburridas que me dormí sobre el linóleo duro y frío. Margot no se atrevió ni siquiera a tocarme, y mucho menos a llamarme por miedo al menor ruido que delatara nuestra presencia. Me desperté después de una buena media hora, y comprobé que no recordaba nada de lo que se había dicho. Afortunadamente, la atención de Margot no flaqueó en ningún momento. Tuya, Ana. Martes 27 de abril de 1943. Querida Kitty, las disputas hacen retumbar toda la casa. Mamá contra mí, los Van Damme contra papá, la señora contra mamá. Todo el mundo está encolerizado. Nos divertimos, ¿eh? Los innumerables pecados de Ana han sido puestos de nuevo sobre el tapete en toda su amplitud. El señor Bossen está en el hospital. El señor Cogius se ha restablecido más pronto de lo que se creía, pues por esta vez la hemorragia pudo combatirse fácilmente. Nos contó que el registro civil fue tan bien tratado por los bomberos que no solamente extinguieron las llamas, sino que además dejaron todo el interior bajo agua. Eso me alegra. El Carlton Hotel está en ruinas. 2 aviones ingleses con un pesado cargamento de bombas incendiarias atacaron el Offizierheim, pegando fuego a todo el inmueble de la esquina. Se acabó el descanso por la noche. Tengo unas ojeras enormes por falta de sueño. Nuestra alimentación es abominable. Desayuno, pan duro y sucedáneo de café. Comida, espinaca o lechugas. Desde hace 15 días. Las patatas de 30 centímetros de largo son dulzonas y saben a podrido. Quienes deseen adelgazar no tienen más que hacerse pensionistas del anexo. Nuestros vecinos no dejan de lamentarse, pero nosotros tomamos la situación no tan a lo trágico. Todos los hombres que hayan sido movilizados o que hayan combatido en 1940 son llamados con el fin de trabajar para el Führer, como prisioneros de guerra. Una medida más, sin duda, contra la invasión. Tuya, Ana. Martes 18 de mayo de 1943. Querida Kitty, he sido espectadora de una terrible batalla entre aviones ingleses y alemanes. Desgraciadamente, los tripulantes de 2 máquinas inglesas fueron obligados a abandonar sus aparatos en medio de las llamas y a saltar en paracaídas. Nuestro lechero, que vive cerca de la ciudad, vio a 4 canadienses sentados en la cuneta del camino. Uno de ellos, que hablaba fluidamente en holandés, le pidió fuego y le contó que formaba parte de un equipo de 6 hombres. El piloto había muerto carbonizado y el quinto se había ocultado no sabían dónde. La policía alemana los aprehendió, en perfecto estado de salud. ¿Cómo es posible conservar tal presencia de espíritu después de un salto tan formidable? A pesar del calor primaveral, nos vemos obligados a encender la estufa todos los días para quemar restos de hortalizas y otros residuos. Como debemos tener en cuenta al muchacho del depósito, no podemos utilizar los tachos de basura. La menor imprudencia bastaría para delatarnos. Todos los estudiantes que hayan terminado o piensen proseguir sus estudios este año han sido invitados a firmar una declaración en la que afirman simpatizar con los alemanes y con el nuevo orden. El 80% se ha negado resueltamente a renegar de su conciencia y de sus convicciones y han tenido que sufrir las consecuencias. Todos los estudiantes que no firmaron serán enviados a un campo de trabajo en Alemania. Si todos los jóvenes son condenados a trabajos forzados en tierra de nazis, ¿qué va a quedar de la juventud holandesa? La noche pasada yo estaba en la cama de papá
y mamá había cerrado la ventana para amortiguar el ruido del bombardeo. De pronto oí que uno de nuestros vecinos saltaba de la cama como picado por una tarántula. No muy ligero, era la señora, e inmediatamente después la detonación inmediata de una bomba. Grité, ¡luz, luz! Pin encendió. Yo esperaba ver la habitación devorada por las llamas de un momento a otro. No sucedió nada. Subimos rápidamente a ver qué era lo que los había alarmado. El señor y la señora Van Damme habían visto una luz rosada en el cielo. Él creyó que había fuego, no lejos de nosotros, y ella que las llamas se habían apoderado de nuestra casa. La detonación de la bomba la hizo saltar sobre sus piernas temblorosas, pero como aquí no había sucedido nada, volvimos a meternos todos en la cama. Los disparos se reanudaron apenas un cuarto de hora más tarde. Inmediatamente la señora Van Damme se levantó y bajó a la habitación del señor Dussel, buscando allí la calma que inútilmente procuraba encontrar al lado de su marido. Dussel la recibió con estas palabras: «Ven a mi cama, hijita», lo que provocó en todo el mundo una loca risa histérica que bastó para ahuyentar el miedo y hacer olvidar el estruendo de los cañones. Tuya, Ana. Martes 15 de junio de 1943. Querida Kitty, siempre tengo muchas cosas que contarte, pero a menudo las paso por alto por no juzgarlas suficientemente interesantes y asimismo por miedo de aburrirte con demasiadas cartas. He aquí las últimas novedades. Seré breve. No han operado la úlcera del señor Bosen. En la mesa de operaciones, el cirujano comprobó que había un cáncer demasiado avanzado para extirparlo. Volvió a cerrar y lo mantuvo en el hospital durante 3 semanas, alimentándole bien, antes de mandarlo a su casa. Lo compadezco profundamente, y si pudiera salir no habría dejado de ir a verlo a menudo para distraerlo. ¿Cómo extrañamos al bueno de Bosen, que nos tenía tan al corriente de todo cuanto sucede y se dice en el depósito, prestándonos ayuda y alentándonos? Pobre amigo, qué desgracia. El mes próximo habrá que ceder el aparato de radio. Los alemanes los requisan todo. El señor Coffis está obligado a entregar el suyo a las autoridades, pero nuestro protector ha comprado en el mercado negro un aparato, Baby, que reemplazará al gran receptor Philips. Es una lástima tener que desprenderse de una radio tan buena, pero una casa que sirve de escondite no puede permitirse atraer la atención de las autoridades con una irregularidad. Vamos a colocar aquí el receptor Baby, un receptor clandestino en casa de judíos clandestinos que compran en el mercado negro con dinero clandestino. Todo el mundo se esfuerza por conseguir un viejo receptor para entregar a las autoridades en lugar del que ellos reclaman. Cuanto peores son las noticias, más la voz maravillosa de las transmisiones de ultramar significa para todo ese alentador «ánimo, arriba el corazón, volverán tiempos mejores», del cual no podemos prescindir. Tuya, Ana. Martes 13 de julio de 1943. Querida Kitty, con permiso de papá, ayer, después de almorzar, pregunté a Dussel si por favor querría concederme, más cortesía imposible, el uso de la mesa en el cuarto que compartimos, 2 tardes por semana, de 4 a 5:30. Una pequeña explicación. Yo la utilizo todos los días de 2 a 4, mientras Dussel duerme la siesta. A partir de las 4, la habitación y la mesa me están vedadas. Por la tarde hay demasiada gente en el cuarto de mis padres para poder estudiar allí, y además a papá también le gusta utilizar la mesa cuando tiene trabajo. Considero haber pedido algo razonable, y lo hice por pura cortesía. ¿Y qué imaginarás que el señor Dussel contestó? No. Lisa y llanamente, no. Me sentí indignada. Le pregunté la razón de su negativa bien decidida a no dejarme avasallar. Pero él me mandó a paseo. He aquí lo que me dijo. Yo también tengo que trabajar. Si no lo hago por la tarde, no trabajo en absoluto. He de terminar mi tesis en caso contrario. ¿De qué valdría haberla comenzado?
Y tú no tienes nada serio que hacer. La mitología no es trabajo, tejer y leer tampoco. Yo me he reservado la mesita y me la quedo. He aquí mi respuesta. Pero señor Dussel, yo trabajo todo lo seriamente que puedo. En la habitación de mis padres es imposible por la tarde. Le ruego que tenga la amabilidad de reflexionar sobre lo que le he pedido. Acto seguido, Ana, muy ofendida, le volvió la espalda e hizo como si el gran doctor no existiera. Me sentí llena de rabia frente a aquel Dussel abominablemente mal educado, cuando yo me había mantenido tan correcta. Por la noche me arreglé para hablar a solas con Pim. Le conté cómo habían sucedido las cosas y discutí con él de qué manera tenía que portarme, porque no quería ceder y deseaba resolver el asunto completamente sola, si era posible. Pim me dio algunos consejos, entre otros el de aguardar hasta el día siguiente, porque me sentía demasiado exaltada, pero eso no me gustaba. Después de limpiar la vajilla, me reuní con Dussel en mi cuarto. Teniendo a Pim en la habitación de al lado y la puerta abierta, el aplomo no me faltaba. Empecé. Señor Dussel, usted quizás juzgue que no vale la pena considerar mi pedido más detenidamente, pero sin embargo, yo le ruego que reflexione. Dussel, con la más amable de sus sonrisas, observó. Sigo dispuesto en todo instante a hablar de ese asunto, aunque lo juzgue terminado. A pesar de las frecuentes interrupciones de Dussel, seguí hablando. Cuando usted llegó a nuestra casa, quedó bien entendido que el compartir la habitación conmigo, compartiríamos también su uso, y usted aceptó ocuparla por la mañana, en tanto que yo dispondría de ella por la tarde, toda la tarde. Ni siquiera le pido tanto. 2 tardes por semana me parece cosa razonable. Dussel saltó como si una fiera lo hubiese mordido. Tú no tienes ningún derecho, y además, ¿a dónde quieres que vaya yo? Le diré al señor Van Damme que me construya una casita de perro en el desván para trabajar allí tranquilo. Aquí no se está tranquilo en ninguna parte. No se puede vivir contigo sin reñir. Si tu hermana Margot hubiera venido a pedirme lo mismo, y eso estaría más justificado, yo no habría pensado siquiera en negárselo. Pero a ti, siguieron entonces las mismas críticas, la mitología, el tejido, etc., es decir, humillaciones para Ana. Ella, sin embargo, no se dio por aludida y dejó terminar a Dussel. Pero, ¿qué quieres? Contigo es inútil cualquier discusión. Tú eres el egoísmo personificado, solo piensas en hacer lo que se te antoja, no retrocedes ante nada ni nadie con tal de salirte con la tuya. Nunca he visto una niña igual, pero en resumidas cuentas me veré obligado a aceptarlo. De lo contrario, tendré que oír más tarde que Ana Frank ha fracasado en sus exámenes porque el señor Dussel se negó a cederle la mesita. Y así sucesivamente, como una catarata a la larga, yo no podía seguirle ya. Pensé, voy a darle tal bofetada que se estrellará contra el techo con todos sus embustes. Pero después me decía a mí misma, no te alteres, este tipo no vale la pena. Por fin el señor Dussel se quedó sin resuello, pero a la vez el enfado y el triunfo se leían en su cara cuando dejó la habitación con actitud pedante. Yo corrí donde papá para repetirle mi pequeña discusión en todos sus pormenores, por si acaso no la había escuchado. Pim decidió volver a hablar de ello con Dussel esa misma noche. El diálogo duró una media hora. La conversación transcurrió un poco más o menos como sigue. Se trataba de saber si Ana tenía o no derecho a su mesita. Papá le recordó que ellos ya habían hablado antes de eso. Él había tenido la debilidad en aquel momento de darle la razón para mantener el prestigio de los mayores frente a los chicos. Pero ni entonces ni ahora lo consideraba justo. Dussel protestó y dijo que Ana no tenía ningún derecho a tratarle como un importuno que se apodera de todo. Papá protestó a su vez, diciendo que él mismo acababa de ser testigo de la conversación entre Dussel y yo, y que nada semejante había sido dicho.
algunas observaciones aún de una parte y de la otra, y papá terminó por defender mis estudios que Dussel denominaba mi egoísmo y mis fruslerías. Este se contentó con refunfuñar. Por último, no tuvo más remedio que acceder y dejarme estudiar 2 tardes sin interrupción hasta las 5. Ha adoptado un aire de suficiencia y no me ha dirigido la palabra durante 2 días. A las 5 en punto, viene a tomar posesión de su mesita, hasta las 5:30, por pura niñería naturalmente. Una persona de 54 años tan empecinada y pedante ha de serlo por naturaleza y me parece difícil que cambie. Tuya, Ana. Lunes 19 de julio de 1943. Querida Kitty, el domingo, el norte de Ámsterdam fue rudamente bombardeado. Una devastación espantosa, calles enteras en ruinas. Llevará mucho tiempo retirar todos los cadáveres. Se han contado hasta ahora 200 muertos y muchísimos heridos. Los hospitales están atestados. Dicen que gran cantidad de niños andan perdidos buscando a sus padres bajo los escombros aún calientes. Me estremezco al recordar el rumor sordo y lejano que marcó para nosotros el comienzo de esta destrucción. Tuya, Ana. Jueves 29 de julio de 1943. Querida Kitty, la señora Van Damme, Dussel y yo estábamos fregando los platos, y lo que casi nunca ocurre, e iba seguramente a llamar la atención de mis compañeros de tarea, yo había guardado un silencio absoluto. Con el fin de evitar cuestiones, busqué un tema que creía neutro, el libro de Henry van den Overkamp. ¡Ay, cómo me engañé! Si la señora Van Damme no me hiere, es Dussel quien lo hace. Debí haber pensado en eso. Fue él quien nos recomendó la obra como extraordinaria y excelente, lo mismo que yo. Margot no la encontró ni lo uno ni lo otro. Sin dejar de secar los platos, admití que el autor estaba acertado en el retrato del chico, pero que en cuanto a lo demás, era preferible no hablar y me atraje la indignación del señor Dussel. ¿Cómo puedes comprender la psicología de un hombre? Pase si se tratara de un niño. Tú eres demasiado joven para un libro así. Ni siquiera estaría al alcance de una persona de 20 años. Entonces, ¿por qué nos lo recomendó tan calurosamente a las dos? Dussel y la señora Van Damme prosiguieron sus observaciones por turno. Sabes demasiado para tu edad. Tu educación deja mucho que desear. Más tarde, cuando seas mayor, no encontrarás ya atractivo en nada y dirás, todo eso ya lo leí en los libros hace 20 años. Apresúrate, pues, a enamorarte y a encontrar un marido si deseas enamorarte de verdad. Has aprendido todas las teorías, pero te falta la práctica. ¿Qué concepto tan curioso tienen ellos de la educación al azuzarme siempre contra mis padres, que es lo que hacen en realidad, y callar delante de una muchacha de mi edad cuando les sorprendo hablando de cosas para mayores? Sin embargo, en su opinión, es un método también excelente. Veo a menudo los resultados de ese tipo de crianza. En ese momento los hubiera abofeteado a ambos por la forma en que me estaban poniendo en ridículo. Me sentía fuera de mí. Ah, si pudiera saber cuándo me veré libre de esta gente. La señora Van Damme, esa gran persona, es quien debería servirme de ejemplo para cómo no se debe ser. Todos están de acuerdo en que es muy indiscreta, egoísta, hipócrita, calculadora y que está siempre en desacuerdo sobre cualquier cosa. A eso puede añadirse la vanidad y la coquetería. En fin, indudablemente es insoportable. Podría escribir sobre ella volúmenes enteros. Y quién sabe, acaso un día me ponga a hacerlo. Todo el mundo es capaz de crearse una aureola. Con los desconocidos, sobre todo con los hombres. La señora es amable y así engaña de buenas a primeras. Según mamá, es demasiado tonta y no vale la pena atormentarse por ella. Margot la considera insignificante. Pin la encuentra demasiado fea.
física y moralmente. Y yo, que al principio no tenía ningún prejuicio, debo admitir tras muchas vueltas que tienen razón los tres, y estoy lejos de ser demasiado severa. Tiene tantos defectos que no hay por dónde tomarla. Tuya, Ana. Postdata. Te advierto que al escribir lo que antecede, estoy todavía bajo los efectos del enojo. Es así que hemos terminado con la primera parte. Nos vemos a la siguiente para continuar con la segunda parte de este gran libro que nos da muchas enseñanzas, El diario de Ana Frank. Hasta pronto.